amor no está presente. Le robaron todo su calor, le quitaron el sentido a la canción. Ay, amor, ¿qué nos pasó? ¿Quién se llevó? Seguimos en la Contrapunto, pronto ya para este nuevo encuentro con Goyo Monterroso. Esta vez vamos a conversar de la cuestión de la política y las diferentes generaciones que andamos por el planeta. Goyo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día Iguá, buen día Andrés y Eli. Buen día. Es nuestro primer encuentro de primavera, se viene octubre, se vienen vientos electorales en Argentina, Uruguay y Bolivia, y Ninfas en su nuevo disco nos pregunta: ay amor, ¿qué nos pasó? ¿Quién se llevó nuestra pasión? Y vamos a hablar de política. ¿Cómo andan? Ahí va. Muy bien por acá. La caricatura que elegiste hoy para promocionar en las redes sociales el evento, supongo que da un avance de lo que viene también en lo que vamos a conversar, ¿no? Dice un orador, o nosotros, o el caos. La gente dice el caos, y el orador le responde: es igual, también somos nosotros. Así es. Es una cara de lo que vamos a hablar hoy. Porque una cosa que caracteriza la política, en mi manera de verla, en este momento de la historia, es una paradoja muy grande. Por una parte, verdaderamente, gran parte de la política se ha convertido en un ambiente, en un ámbito, en un plano muy tóxico, muy contaminado, muy manoseado, muy confuso, donde es muy difícil, hay que tener mucho espíritu para adentrarse. Pero por otro lado, muchos creemos, yo soy de los que creo, siempre lo he creído, lo sigo creyendo, que el ámbito de la política es altamente necesario como espacio, como uno de los espacios donde los humanos tenemos que encontrarnos para poder procesar esta realidad, llamémosle, muy compleja de los nuevos tiempos. En toda nuestra mirada generacional siempre ponemos el acento que en los grandes movimientos del siglo XX nos sumergieron en una época muy diferente de la vida del planeta y de los humanos, que nos plantea nuevos desafíos, que nos abre tremendas oportunidades y capacidades, pero nos plantea nuevos desafíos que antes no existían para la humanidad. Muy típicamente, ya que está de moda estos días, la cuestión ambiental, digamos, o sea, hemos desarrollado una capacidad de intervenir sobre el medio ambiente que nos ha convertido de una especie necesitada frente al medio ambiente a la especie que está en condiciones de autodestruirse por no saber usarlo. Y así muchos otros temas, en la economía misma, lo que se ha llamado la globalización, es decir, el aumento, el achicamiento del planeta, el mundo es un pañuelo, estamos todos más cerquitos que antes, interactuamos con los diferentes, el movimiento de mujeres, hay un montón de cosas que no podremos resolver si no tenemos una instancia donde nos podamos sentar a conversar, a discutir y sobre todo, que yo creo que en esencia la política es esto que voy a decir, a articular intereses, miradas, diversidades en orden a un bien común, se decía antes, a un buen vivir, dice la traducción castellana de la mirada boliviana, como querramos ver, a algo que nos haga posible vivir todos en el planeta. Y entonces nos encontramos frente a esa paradoja, o sea, un ambiente el ambiente de la política, en algunos aspectos muy tóxico, muy degradado, y por otro lado la necesidad de encontrarnos en él. Soy de los que creen que la ilusión de que el mundo se resuelve sin política, es decir, sin este espacio de encuentro e intercambio, me parece que es eso, una ilusión.
Y entonces, claro, nuestro afiche de presentación, nuestra presentación en Facebook, muestra una de esas caras. Creo que Ninfas nos muestra otra, nos hace una pregunta en la primera parte de su canción y nos dirá cosas muy interesantes en el resto de la canción que escucharemos al final. Hay que decir que cuando decimos política, estamos hablando de muchas cosas a la vez. Y este es uno de los primeros problemas que enfrentamos hoy, que es que está todo mezclado con todo, y entonces, por una parte, la política puede ser vista como esto que dije hace un rato, es un espacio donde las sociedades articulan sus diferencias. Cualquier comunidad, cualquier institución tiene un plano que sea mínimamente participativa, digamos, que no sea monárquica o autoritaria, y estas también de otra manera, pero tiene un lugar donde se discute qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer con los recursos, con estos planes, con esta fiesta, con esta instalación, con este dinero, con esta falta de dinero. Y ahí eso es política, digamos. Eso es política. Las naciones y el planeta todo, el nivel nación ahora, desde hace algunas décadas, precisamente por todos estos movimientos que nosotros vemos simbolizados en el cielo, ha desbordado, la vida del planeta ha desbordado el contexto de las naciones. Los poderes nacionales, los gobiernos nacionales deciden un puñado de cosas, pero muchas otras se juegan en tramas y redes mucho más amplias, esto no hace falta explicarlo. Ahora bien, también hablamos de política cuando decimos la administración y la gestión del Estado. También decimos que hablamos de política cuando hablamos de ideologías. También decimos de política cuando hablamos de elecciones, de los procesos electorales, o de los programas políticos, o de las leyes, cuando se discute cualquier ley de penalización o despenalización de esto o apoyo de aquello, estamos haciendo política. También hablamos hace mucho tiempo de eso que algunos han llamado micropolítica, es decir, hacemos política también cuando trabajamos juntos para crear en nuestra comunidad lo que sea, una escuela diferente, tramas y redes donde resolver ciertas cosas, donde nos organizamos para una diversidad de temas. Esto nos ha llevado a esa afirmación de que lo personal es político, de que todo es político, etc. También creemos que hablamos de política cuando hablamos de la televisión, de la información, de los debates, de los políticos. Y entonces, en medio de esa mezcolanza de planos, es muy difícil tener muy claro dónde ponerse, y la respuesta de muchas personas es retraerse, sobre todo en las generaciones jóvenes, pero en otras también. Es retraerse de esto porque es muy difícil de moverse en ese ámbito. A mí me parece que esa es la primera característica que nos ofrece el panorama cuando uno trata de mirar qué ha sido de la política en estas décadas y qué ha sido de la respuesta de las generaciones en estos tiempos que vienen desde el siglo XX. Yo en el día de hoy, en el caso de la política, renuncio al intento, que sí lo hemos esbozado cuando hablamos de educación y otros temas, de tratar de decir algo sensato sobre cómo se ha modificado la vida política misma, ponele desde los 50 en adelante. Me resulta muy difícil. Yo, por supuesto, he sido parte de la vida política de mi país y de nuestro planeta, lo sigo siendo. He visto pasar muchas de esas experiencias, pero también he visto que en Argentina son de una manera, en otros países son de otras, hay rasgos comunes no tan fáciles de aclarar. Todos los que tenemos algún interés en el tema tenemos pasiones sobre eso. Así que en esta ocasión prefiero pararme ahora al borde del 2020 y decir, bueno, a ver, cómo es el paisaje de la política y cómo están hoy paradas las diferentes generaciones frente a ese paisaje. Y así es que lo primero que me aparece es esto: qué lío, qué difícil saber de qué hablamos y qué difícil combinar esta sensación de que el nivel político de la realidad es un nivel muy importante con la cancha muy, muy embarrada que se presenta y con todas las cosas diferentes que se hablan como si fueran lo mismo. No sé si soné muy apocalíptico, no es la idea, pero es lo primero que se me ocurre. Bueno,
No, lo que se me venía muy interesante el enfoque, el cambio de enfoque, ¿no? En cuanto a cómo veníamos realizando el análisis de esto en este tema. Hay algo que es esto, ¿no? Lo que tradicionalmente se entiende, o lo que se entiende por política, cuando vos decís política, ¿no? No sé si eso es sin duda es una construcción cultural. Porque la primera frase que se me viene así cuando hablamos de generaciones es: a los jóvenes no les interesa. Y en realidad lo que va es que no les interesa esa política o participar de repente, o están alejados de eso que se entendía en los 60, lo que era la política, ¿no? No sé si te estoy llevando a una cuestión de ese tipo de análisis, pero participan, se hace política todo el tiempo, lo que tú decías, ¿no? Sí. Coincidimos, como suele suceder, que tenemos buena sintonía. Cuando yo digo me paro en el presente y miro las generaciones, una de las cosas que se me aparece con mucha claridad es esta idea de que los jóvenes, y por jóvenes, en este caso voy a entender las generaciones nacidas a partir de 1980, no es que de los 70 no lo sean, pero a partir de los 80, los jóvenes parecen no tener interés en la política, es lo que se dice, pero hay otra realidad subyacente. En un minuto voy a estar hablando de eso, pero también hay otra mirada más, si querés así, más panorámica. Cuando uno mira las dirigencias políticas en la época actual, vos sabés que es muy... Si uno miraba hace unos años los presidentes o líderes políticos de los países, de muchos países, se encontraba que 2 de cada 3 de ellos, del presente cercano en la historia muchas veces, dos de cada 3 llegan al lugar de máximo del poder, a ser presidentes, por ejemplo, alrededor de los 50-52 años. Entonces, parece ser una constante que se da en muchísimos casos, pero muchísimos. Y hoy día, los que tienen 50-52 años, siempre redondeando, son los nacidos en los años 60, bien digo. Y cuando uno mira los líderes políticos y candidatos, etcétera, se encuentra gente de los años 50, de los últimos años de los 50, que han estado gobernando en los últimos 10 años mayormente, y algunos de ellos son candidatos nuevamente en Argentina, en Uruguay, en Bolivia. De los 50 son vuestro presidente, nuestro candidato opositor, Evo Morales, Chávez, Trump, quizá define los 40, pero es lo mismo, etcétera, etcétera. Uno podría seguir en adelante. Y después no se encuentra llegando a los nacidos en los años 60, o sea, los que ahora tienen 50 y pico de años, están como ausentes, están salteados, y detrás vienen, en muchos casos como candidatos y en muchos casos ya gobernando, los nacidos en los años 70, que con 40 y algo de años llegan tempranamente a posiciones muy altas de poder, llegan como antes de tiempo. Para mí el caso más emblemático de los que he mirado es el de España, donde hay una competencia entre 4 partidos, 2 más o menos de derecha y 2 más o menos de izquierda, progresistas. De cada lado un partido viejo, tradicional, y un partido nuevo, nacido en los últimos años, y en los 4 partidos los candidatos nacieron en los años 70. Es decir, aquella regla, entre comillas, de que la gente que tiene 50 y pico de años debería en este momento estar llegando al poder, no sucede. En España es más clarito que en cualquier otro lado. Se han sacado de encima a un señor, Rajoy, que era de los años 50, y acto seguido aparecen 4 de los años 70. Con menos nitidez o con menos claridad, pero algo parecido aparece cuando uno analiza el panorama político, por ejemplo, de la Argentina y del Uruguay, aunque soy muy poco conocedor de la política uruguaya, también se encuentra con algo parecido. Este es un fenómeno llamativo para mí,
y para mi gusto habla de los nacidos en los años 60. O sea, ¿por qué no están los que no están? Y siempre hemos dicho que los años 60, con aquella famosa conjunción de Urano-Plutón y la oposición de Saturno, etcétera, es la gran explosión de una mirada del mundo que encarna en los que nacen entonces, una mirada revolucionaria que en su esencia tiene la idea de que las estructuras, el sistema, en lenguaje de aquella época, atenta contra la posibilidad de las transformaciones, de la energía, de la vitalidad, etcétera, etcétera. Y entonces, muy masivamente, los nacidos en los años 60, aquellos que tenían interés en lo social, en lo colectivo, en lo político, eligieron otras vías, desde el trabajo social, el arte, micropolíticas de diversa índole, y en realidad se mostraron muy reticentes a introducirse en los partidos políticos, que era el modo estructural y estructurado de tratar de participar de las estructuras políticas, por ejemplo, la ocupación del Estado para desde allí hacer, etcétera, etcétera. Todo lo estructural, todo lo capricorniano, los viejos Capricornios, resulta muy poco atractivo para esa generación, y entonces ahora que les llegó la edad de gobernar, por decirlo así, no están. Hay muy poquitos personajes, y en muchos casos son personajes olvidables. En el caso argentino, por ejemplo, donde sí pululan esos, es en el área financiera del gobierno que ahora está terminando. Los ministros de Economía y Finanzas, presidente del Banco Central, etcétera, a varios de los que ha habido son nacidos en los 50. Vinieron en un gobierno que hace de las finanzas algo marginal, digamos, o sea, un negocio de ocasión, el dinero se lleva para afuera, no hay políticas hacia la sociedad, la economía es usada en función de otras cosas, y entonces esto es muy funcional a una versión de los nacidos en los 60, a los interesados por la riqueza, por supuesto, hay otros que se han interesado en otras cosas, entonces ahí sí son muy funcionales, vienen, están un año y medio, multiplican su fortuna, facilitan algunos procesos que son claramente marginales y muchas veces al borde de la legalidad, etcétera, y después se van. Pero en la construcción política, la construcción de liderazgos, de política a largo plazo, parece no interesarles. En cambio, aparecen tempranamente en términos de edad, nacidos en los años 70. Yo estoy tentado de usar ejemplos de Argentina, pero en Uruguay muchas veces, sobre todo estos que puedo mencionar, no los conocen. Pero, digamos, dos de las principales figuras del gobierno que ahora parece que se va a ir, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gabinete, que ha sido además un personaje clave, son nacidos en los años 70. El candidato que lleva la oposición, o sea, el peronismo, el kirchnerismo, etcétera, que probablemente gane las elecciones, el candidato que lleva a gobernador de la provincia de Buenos Aires es un economista también nacido en los años 70, es decir, de vuelta está ausente esa generación intermedia y está tempranamente presente una generación, la de los nacidos en los 70, a la cual siempre suelo describir como que tiene una pata de cada lado en las transformaciones que empezaron a suceder en el siglo XX, es decir, tiene estilos nuevos, diferentes, se mueve con otra versatilidad, etcétera, etcétera, y otra creatividad, pero tiene una creencia, por decirlo de alguna manera, en las estructuras, en la construcción estructurada. No todos, me queda claro, pero tiene algún grado de seducción para muchos nacidos en los años 70, la construcción política dentro de, por ejemplo, una estructura como son los partidos políticos o como es el Estado, los Estados nacionales. Y de hecho han logrado llegar tempranamente, a los 40 años, muchos de ellos a lugares importantes porque han jugado ese juego. ¿Qué pasa con las generaciones nacidas en los 80, en los 90? Y aquí hay que mirar, aunque sea de reojo, a las que vienen después. Yo creo que ahí es donde empieza. Siempre hemos dicho que los nacidos en los 80 portan las semillas de algo nuevo. Estas semillas y los sembradores y todo eso, veo que dan vuelta en canciones que termino eligiendo, quizá por casualidad. Cuando Ninfas termine su canción nos vamos a encontrar de vuelta con semillas.
es una generación que, los nacidos en los 80, que tiene una excitación estructural adentro, que siente que hay que construir, que hay que generar estructuras, pero claro, siente que las que hay son viejas. Entonces, en muchos casos se han enganchado, a veces temporalmente, en proyectos políticos estructurados, digamos, o sea, en participar de los partidos, en proponer cosas que tienen un objetivo político concreto, directo, dentro del mundo político más visible. Algunos duran y otros no duran. De hecho, hay muchos dirigentes jóvenes de esa generación también en varios países que están ocupando lugares importantes. Un caso, si querés, excepcional, pues el caso de Corea del Norte, donde por herencia de una dinastía de poder, pero hoy gobierna alguien de 30 y algo de años, o sea, nacido en esa época. Puede ser una situación excepcional porque tienen un modo de selección de dirigentes diferente, pero se los ve llegando en distintos lugares. Creo que los nacidos en los 80 tienen muchas veces una atracción por la política, pero rápidamente descubren que lo viejo le gana a lo nuevo en las estructuras políticas y tienden a construir mucho más en otros ámbitos, a veces en la política, pero sufriendo una gran disociación, digamos, o una gran tensión entre su creencia en lo nuevo y la necesidad de convivir con estructuras viejas. En la Argentina, como parte del kirchnerismo en los primeros años del siglo XXI, nacieron movimientos políticos jóvenes, alentados por esa, movidos por los de los 70 y con muchos de los 80 y algunos de los 90, la Cámpora, el movimiento Evita, etc. Y allí dentro también borbotan esas tensiones o contradicciones generacionales. Los nacidos en los 90 me parece que no hay manera de agarrarlos, aunque los hay también en la militancia política tradicional, pero creo que funcionan y vibran en otra frecuencia diferente. Y uno podría decir que las tres generaciones, los nacidos en los 70, en los 80 y en los 90, hacen los que se interesan en lo político, como versión de lo colectivo, hacen un pasan por las estructuras, han pasado, o pasan o están pasando, según la edad, por las estructuras políticas, y luego se van en líneas generales, porque ahí no están las respuestas. Y entonces también podemos verlos como los que fertilizan fuertemente otros movimientos sociales, movimientos dentro de la sociedad, que también tienen contenido político, no en el sentido de las estructuras, los partidos y el Estado, sino en el sentido de la transformación de la sociedad, etcétera, etcétera, a través de una variedad de temas. Y ahí se produce un reencuentro, creo yo, entre los nacidos en los 60, que ya estaban allí, en muchos casos, y muchos de ustedes, los nacidos en los 70, en los 80 y en los 90, que convergen a esta otra manera de hacer política, de tratar de tener conciencia de que hay una realidad colectiva en la cual hay que participar, porque es necesario hacer algo diferente, porque nos estamos yendo a la banquina, porque hay un montón de posibilidades de construir un mundo distinto, pero se los ve en general transitando otros espacios, de los cuales los más visibles son el movimiento de mujeres y los movimientos ambientales, frecuentemente anclados en temas muy concretos. Atraviesan todo el planeta, en América son muy visibles, los movimientos y los liderazgos preocupados en concreto por esta represa, por este proyecto minero, por esta contaminación, etcétera, etcétera. Allí sí uno encuentra muchos líderes de los años 60, líderes y lideresas, y también ahí se empiezan a encontrar en estos espacios muchas de los nacidos en los años 70, 80 y 90. Goyo, tú dijiste una palabrita ahí que a mí me parece que es un poco clave y no sé si da para desarrollar en lo que nos queda del tiempo, pero te lo tiro para no dejarlo pasar. Participar, ser parte. Cuando en los partidos políticos, en organizaciones sociales también, de todo tipo, ¿no? El club de barrio, la comisión de fomento, hay una cuestión ahí de
los jóvenes no participan. Yo pensando en eso, ¿no? De las generaciones que son más jóvenes, que justamente son las que tienen este cambio de paradigma. Los jóvenes no participan y a su vez el cambio en la forma de participar y de hacer, que ahora en estos momentos se ve muy claramente con todo el tema de las redes sociales y todo lo que eso conlleva también a nivel de política, ¿no? Sí, es muy interesante la observación. Yo creo que en las generaciones nacidas, en todas las generaciones en realidad, siempre hay una cantidad, no todos por supuesto, pero hay una cantidad de jóvenes, o sea, cuando son jóvenes, que sienten el llamado a participar, sienten el llamado a lo colectivo, a lo comunitario, a lo social, a lo político, eso tiene muchas versiones, y se involucran en ello. Esto me parece que sucedió en distintas generaciones y sigue sucediendo en las nuevas generaciones. Lo que me parece que ha cambiado son los escenarios, las plataformas, y entonces, mientras que los que nacimos en los años 50 teníamos el hipotético escenario de la revolución que estaba a las puertas de la esquina, los que nacieron en los 60 sintieron que cualquier participación había que hacerla en las orillas, y los que nacen en los 70 y en los 80, cada uno a su estilo, intentan participar dentro de movimientos más o menos estructurados, porque es lo que hay, es el escenario donde te invitan a subirte para cantar tu canción, por decirlo así, y se bajan rápidamente, porque dicen, acá no tenemos nada que hacer. Pero una cosa es bajarse de ese escenario de las viejas estructuras, de la política organizada de viejas maneras, y otra cosa es abandonar el instinto de participar. Y entonces creo que toda esa fuerza, donde los de los 60 ya se habían instalado desde el principio, empiezan a llegar los de los 70, los de los 80, y creo que empiezan a llegar los de los 90 también, a todos esos espacios de participación que están fuera de las estructuras de la gran política, por decirlo así, y en gran parte fuera de las estructuras del Estado. Muchos ensayan trabajar dentro del Estado en roles no de liderazgo máximo, sino de distintos programas, pero verdaderamente se cansan y se desgastan mucho. Cuando pueden se van y trabajan en otros espacios, en estos espacios de corrientes, movimientos sociales, problemáticas concretas, comunitarias, barriales, ambientales, de género, etcétera, etcétera. Creo que ahí borbota una tremenda capacidad de participación, y creo que ahí están las semillas de lo que en algún momento sucederá. Por ahora la gran política resiste fuertemente a toda esa posibilidad de construir algo nuevo y diferente. En otros resiste como resiste la educación, pero en el caso de la política resiste mucho más con una cancha mucho más embarrada, digamos, porque no se sabe qué es qué. Bueno, de ahí por eso el chiste que poníamos en nuestra presentación de hoy. Verdaderamente navega en el caos, navega en un caos que en parte es el producto de las revoluciones energéticas de los años, de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, de los años 90, con la entrada de un nuevo software, ampliación de la percepción, inundación de información. Todo eso crea un magma de cosas, de demasiada información indigerible, donde está todo mezclado con todo, que es parte de la época. Sobre eso operan intereses muy concretos, muy específicos, interesados en manipular, en desinformar, en vender mentiras, en confundir y también en desmovilizar, en que cada uno se vaya a su casa pensando que esto es inmanejable. O sea, en gran parte es un movimiento de época que se tiñe de los intereses políticos dominantes de la época, pero también en el cual tensionan, pelean. Se lo vio en América Latina en los últimos 10-15 años, ahora está en un momento de retroceso, que no va a durar mucho. Tensionan lo nuevo y lo viejo, y las generaciones nuevas navegan como pueden en eso, pero terminan eligiendo los lugares fuera de la vieja política, pero muchos de ellos se resisten a desinteresarse de la política, porque también aparecieron todo el mundo de la espiritualidad, por ejemplo, en muchos casos, por lo menos por estos lados del planeta y en ciertas clases sociales,
apareció como una alternativa a la política. Entonces paz, amor, unidad, el cosmos, la política es tóxica y qué sé yo. Pero entonces para mucha gente es la coartada, la supuesta espiritualidad, para pensar que voy a cambiar el mundo cambiándome a mí mismo y yendo a la clase de yoga y que con eso alcanza. Pero me parece que gran parte de las generaciones nuevas, los y las que están interesados en la participación social, no se dejan atrapar por esa disyuntiva y en líneas generales navegan sin mapa en una realidad donde todavía no hay mucho donde hacer pie, pero creo que no han perdido la vitalidad, no la van a perder tan fácil. Quizá habría que agregar un párrafo. Mi investigación llega hasta los nacidos en el año 2000, pero prontito va a haber que incorporar a los siguientes, porque hemos tenido hace pocos días un evento en Naciones Unidas en el ámbito de lo superestructural, etcétera, pero la chica Greta, la sueca, Bruno, un argentino y otros más, pibes de 16, 19 años, nacidos en el siglo XXI ya, que tienen la posibilidad de hacer llegar su voz a ese lugar de otra manera, que saltan más pasos todavía y tienen la posibilidad de llegar ahí. Creo que esto muestra cuán aceleradamente se está desestructurando un nivel de estructuras políticas, llenándose de fisuras por donde se cuela de todo, aunque todavía estemos lejos, para mi gusto, de atisbar una nueva plataforma, un nuevo piso, un nuevo escenario, dentro del cual toda esa vitalidad política que está en acción, que produce transformaciones, mirá si no la cuestión de las mujeres, por ejemplo, todo ese piso pueda transformarse en una fuerza más colectiva, que tenga la posibilidad de torcerle el rumbo a algunas cosas, por ejemplo la degradación ambiental. Creo que eso está en pleno, es un partido que se está jugando, no tiene resultado escrito, el planeta puede salir para un lado o para el otro, aquí juega mucho este concepto de masa crítica, pero es muy difícil saber a qué es lo que va a terminar sucediendo. Los movimientos astrológicos nos dicen que, además de las tres grandes conjunciones que siempre menciono, hay otro movimiento que suele tener mucho que ver con las transformaciones estructurales, políticas y del poder, que son las conjunciones y oposiciones entre Saturno y Plutón, y esas nos muestran un hilo conductor de 1947-48, final de los 40, final de la Segunda Guerra Mundial, creación de Naciones Unidas, Guerra Fría, comienzo de la Guerra Fría, etc. 1966 se suma a la otra en los años 60, 1982-83, principio de los años 80, marca fuertemente a los nacidos en los 80 y en el mundo marca cambios importantes, no siempre visibles para la gente, pero el consenso de Washington, modificaciones en el funcionamiento de la economía mundial y de los poderes, y unos años después caída del muro de Berlín y también reconfiguración que todavía continúa del poder mundial, 2001, que no hace falta explicarlo, y 2020. En enero del 2020 tendremos una nueva conjunción que ya está en el aire, todo lo que está sucediendo ya, y la confusión y la dificultad de entenderlo tiene que ver con una fuerza que está moviendo muy fuertemente en todo el planeta, y entonces estamos, me parece, en una época, en un momento de todo este largo proceso histórico, donde probablemente veamos cosas nuevas, lindas y feas, en su mayoría desconcertantes, donde empiecen a tallar de una manera más importante todos estos movimientos que están sucediendo, sus movimientos y la represión y los contramovimientos de esto, digamos. Y entonces, bueno, me parece que uno podría augurar que en la próxima década las nuevas generaciones van a ir encontrando nuevas síntesis entre esta, hemos llamado el interés en participar, digamos, el nivel político de la sociedad, encontrándose para resolver juntos sus necesidades y articular sus intereses, una nueva coincidencia entre eso y valores que han surgido y que la vieja política no tiene, que tienen que ver, bueno, con la construcción de un mundo mejor, con la solidaridad, con la participación de todos,
con una relación diferente con la naturaleza de la que somos parte, etcétera, etcétera. Por supuesto, con una relación diferente entre hombres y mujeres y entre las jerarquías en todos los niveles. O sea, se va a caer. No sé cuánto va a tardar en caerse el patriarcado, pero también avances notorios que los estamos viendo en poquitos años en ese tema. Va a estar bueno escuchar esto dentro de 10 años más o menos, ¿no? Tal cual. Y ver cómo era la perspectiva. Goya, no sé si querés ir redondeando o si ya estábamos por ahí. Yo creo, no sé si he logrado decir algo coherente en medio de esta cancha tan compleja que es la política, pero me parece que ya estamos. Me entusiasmó mucho cuando escuché la canción que se llama Despertar, la canción de Ninfas. Las ninfas son mayormente nacidas en los 80, no las conozco en detalle, pero alguna debe haber nacido en los 70 y otras en los 90. A alguna que conozco un poco más, una persona con mucha vocación por lo social, por lo político, que duró muy poquito tiempo, desde muy jovencita, desde su secundario, tratando de hacer cosas en niveles, digamos, más social y sociopolítico y qué sé yo. Y por esas cosas del destino terminó en una banda como Ninfas. Debe ser la historia de varias de ellas. Y cuando vos escuchás lo que canta, te das cuenta por qué. Porque alguna gente joven está, como tantos y tantas en Aiguá, haciendo lo que hacen en los lugares donde los hacen, mirando medio de soslayo a la política de las grandes estructuras. Nos vamos con este tema entonces, si te parece, y nos encontraremos en 15 días. Nos reencontramos en 15 días y te cuento que en la primera quincena de noviembre voy a estar en Aiguá. Ahí va. Bueno. Creo que llego justo para el día de las carretillas. Pero impresionante. Y sí, bueno, a no perdérselo, tenés que traer una carretilla. Me sacás la palabra o pedir que te la tengan pronta por acá. Ya me compro una mochila más grande. No, podés hacer al revés, traer la mochila en la carretilla. Ajá, así es. ¿No? Goyo, bueno, nos estaremos encontrando por acá en noviembre, igual tenemos un encuentro previo. Y nada, agradecerte por el tiempo, la comunicación y por ahí vamos a estar. Recordar esto, en YouTube están subidas todas los encuentros, así que lo buscan en el canal de Radio Encantada o en el tuyo, ¿verdad? Así es, en los dos están todos los programas. Un abrazo muy grandote a toda la familia grande y la familia chica de Aiguá, como siempre. Nos vamos con Ninfas. Hasta pronto. Chau. Siente cómo se envuelve en tu mente la miseria que te venden. El amor no está presente. Le robaron todo su calor. Le quitaron el sentido a la canción. Ay, amor, ¿qué nos pasó? ¿Quién se llevó nuestra pasión? Corre, magia en tu interior. Son las raíces brotando en tu voz. Que todo mal se va. Comienza a reverdecerse los ojos que ya no están. Florecerán de repente sintiendo que al despertar te miro y ya sos real. Las almas que ahora van buscándose una vez más. Vuelven silenciosamente, no se muestran pero quieren
que el miedo siga presente. Le robaron todo su calor, le quitaron el sentido a la canción. Ay, amor, ¿qué nos pasó? ¿Quién se llevó nuestra pasión? Baila, 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 corazón, que ellos no pueden detener tanto color, que todo mal se va. Comienza a reverdecerse los ojos que ya no están, florecerán de repente sintiendo que al despertar te miro y ya sos real. Las almas que ahora van buscándose una vez más. Libéralo, si no es amor, si en lo que sientes solo hay dolor. Presta atención a tu valor, una historia te fortalece en cada decisión. Dejar impuesto por tu contexto, lo que se ama no es un género ni un sexo. Eso es violento y no te miento, lo que se busca es gobernar en nuestros cuerpos. Levántate y protesta ante las mentiras que contaminan. Los afectos se construyen y se llenan de vida, no de abuso, no de silencio. Riega las semillas y al tallo dale viento, florecerán como viejas heridas. Deja